Hola, no pude ir a la charla del señor Gómez sobre igualdad de género en la ciencia. ¿Me podéis hacer un resumen, por fin? Decía que ya hay igualdad y ahora no es como antes. Pero yo no tomo café en la sala de profesores de King's College porque es solo para hombres. Trivialidades, dicen ellos. Estoy sola en clase con 48 hombres. Cuando entro en el anfiteatro de la Uni de Glasgow, silban, golpean o aplauden. Tradición, dicen ellos. Oye, que yo soy una de las científicas que no pudo graduarse en Cambridge porque no estaba permitido para mujeres. Si lo dice la mujer que descubrió que la Tierra no era hueca, razón tendrá. Pues lo de las científicas autodidactas. ¿Qué les pasa? O no nos dan o nos dan menos dinero. En la Royal Society de Londres no pude presentar mis trabajos ni leerlos como los hombres. Ha sido un duro camino. Soy la novena mujer española en tener una licenciatura. Necesité un permiso especial del gobierno para matricularme y otro para el examen de fin de grado. Registré un invento para fortalecer el suelo pélvico. Me han dicho de todo menos elogios. Nadie nos ha de poner límites. La ciencia está llena de mujeres que deben ser modelo para todos. Es positivo que haya referencias femeninas, conocer sus aportaciones, a menudo despreciadas y olvidadas, para nuestra sociedad y las generaciones futuras. No hay género en la ciencia.